¿Y si Matrix tenía razón? ¿Y si no vivimos en un mundo real, sino en una versión renderizada, optimizada, diseñada para que no hagamos demasiadas preguntas? ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza? Te despiertas convencido de que viviste algo real, pero era un sueño. O caminas por la calle y algo se siente que no encaja. Como si una parte del guión se hubiera salido de control. Ahora imagina esto. Que nuestro universo no es el único, sino uno entre millones. Universos paralelos coexistiendo, cruzándose a veces. En uno de ellos tú estás escuchando este episodio. En otro decidiste no hacerlo. En uno estás despierto. En otro sigues soñando. Y si lo que llamamos conciencia no es algo que tenemos, sino algo a lo que estamos conectados. ¿Qué pasaría si toda tu vida, tus decisiones, tus recuerdos fueran líneas de código ejecutándose dentro de una simulación hiperavanzada? En este episodio vamos a cruzar esa delgada línea entre ciencia y filosofía. Vamos a sumergirnos en la física cuántica, explorar la hipótesis del multiverso, los sueños como puentes interdimensionales y la posibilidad cada vez más debatida de que todo esto sea una simulación. Lo que está por venir puede que no sea real. O tal vez, solo ahora, estás a punto de despertar. Let's step into the unknown. I guess we'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a un episodio del Cuarto Misterioso. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que para mí personalmente ha resonado mucho quizás en esta última década, que, bueno, de entrada es como física cuántica. Es una cosa que puede sonar muy aburrida, pero que cuando la miras a los detalles es como unas hipótesis o teorías que nos dice o nos habla de nuestra existencia en lo que podemos llamar el universo o la existencia de multiversos, de si la realidad no es en realidad la realidad. Y muchas cosas más, como el mundo de los sueños, que cuando soñamos a dónde vamos. Ajá. Y ese tipo de cositas. Ok. Creo que siempre ha sido una pregunta que se ha hecho el ser humano en general, ¿no? No solamente como en términos de religión y a dónde vamos cuando morimos, sino qué es esto que nos rodea, la realidad, lo que nosotros interpretamos, y porque hay cositas como tan extrañas y particulares, especialmente como en el universo, ¿no? Como ahí afuera, Sí. que es lo que hay más allá de nuestros vecinos inmediatos. Bueno, de eso es lo que vamos a tratar en este episodio, así que vamos a comenzar. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Hay una película que es Everything Everywhere All at Once, todo al mismo. ¿Cómo es en español? Ya Todo en todas partes al mismo tiempo. Esa No, misma. sí. Bueno, esa película, digamos que tiene, o sea, la historia es como que se entran o se cruzan muchas realidades y multiversos. Entonces, digamos que la protagonista va a través de todo ello y va cambiando y todo va viéndose completamente diferente y las cosas funcionan de diferentes maneras. Ok. Bueno, lo que yo quiero tratar a dar a entender aquí es hablar de los multiversos. Sí. Los multiversos se tratan, mejor dicho, hablan como realidades paralelas coexistiendo al mismo tiempo. Que no hay presente, ni pasado, ni futuro. O sea, mejor dicho, no hay pasado ni futuro, sino todo es el presente y todo está pasando en el mismo tiempo. Como que es Tanto el simultáneo. pasado como el futuro como el presente, todo está pasando al mismo tiempo. Que el tiempo no es lineal, sino que es todo simultáneo. Exactamente. Ajá. Entonces todas estas realidades, además, porque estamos hablando del tiempo, pero las realidades también están coexistiendo unas con otras. Okay. Y estamos hablando universos donde todo se ve muy similar quizás a este. Quizás hay multiversos, o eso se dicen, digamos que en las teorías,
que cambian ciertos detalles en ellos, pero no son tan grandes. Ok. Como que tú y yo en varios multiversos capaz estamos haciendo esto exactamente, pero con quizás un tema diferente, quizás las luces son de otro color, cosas por el estilo. Ujú. Entonces eso es así y es como una teoría muy loca porque es algo que no hemos visto y bueno, si nos ponemos a hablar incluso de temas paranormales, muchas podrían, eso es como una hipótesis, sustentarse con esta teoría de los multiversos. Ah, bueno, porque dicen que los fantasmas son... he escuchado que dicen que los fantasmas no son entes de otro plano terrenal, sino que son personas o Cruces interdimensionales. de otras dimensiones, y que es como la película de Los Otros, que, Ajá, sí. que está cruzado como el tiempo ahí súper raro, que bueno, ahora pensándolo hay un montón de películas de esa forma. Yo no sé si tú has visto, creo que una que se llama La Cabaña, que es con Sí. Keanu Reeves y con Sandra Bullock, que como que están cruzados en el tiempo y se enamoran y se escriben cartas a través del buzón de la casa. ¡Qué loco! Bueno, el caso. Y sí, que los fantasmas no son entes sobrenaturales, sino que son entes de otras dimensiones, ¿no? O de Sí, otros universos. y yo creería que es como la versión de esa persona fallecida, porque puede ser que veas, no sé, a la abuela que ya falleció, sino que en esa otra realidad sigue viva. Entonces ves como esa imagen. Qué locura. Me parece algo loquísimo y creo que en episodios anteriores, en temporadas, creo que incluso la segunda cuando hicimos cosas sobre, digamos que realidades paralelas, porque hicimos un tema muy parecido, Sí. como fallas en la Matrix, creo que era el episodio. Sí, sí, sí. Ahí también hablábamos como de esas teorías, que es muy probable de que eso sea. Por ejemplo, hay una historia que es de, bueno, esto no te voy a decir nombre y apellido porque me acaba de venir a la cabeza, que es sobre un hombre que está haciendo como estas, digamos que estudios de fantasmas en lugares abandonados, está como tratando de conseguir psicofonías. Ujú. Entonces la historia es que él en una de esas está como tratando, hola, ¿quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Pueden hablar? Lo que sea. Resulta que logró capturar una voz que le responde. Oh. Esta voz que le está respondiendo está súper confundida. Porque al principio era como una conversación, ¿no? Como, sí, no sé, como que le dice algo, como el nombre. Hay una comunicación Ujú. bien clara. Ok. Pero esta otra persona o esta fantasma o entidad o lo que sea le responde sobre lo que está haciendo también. Y resulta que en esa otra realidad o ese ente también estaba buscando fantasmas. ¿Qué? Entonces pareciera que un cruce interdimensional de estas dos personas estaban teniendo una comunicación donde ambos estaban haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Buscando fantasmas y estaban hablando entre ellos aparentemente. Uno era el fantasma del otro. Qué Sí. loco. Entonces eso habla mucho, bueno, obviamente no sé la veracidad de si esta historia puede ser real o no, Ujú. pero esto digamos que apoya un poco la teoría de los fantasmas no siendo fantasmas realmente. Sí, O no es lo que conocemos realmente. tiene sentido. Bueno, esta otra cosa, y esto es parte de la teoría de los multiversos, que son las teorías de cuerdas. Sí, la teoría de cuerdas, o sea, según lo que yo entiendo, es que en un principio a uno le dicen que todo está hecho de átomos y de, bueno, de neutrones y de electrones y de lo que sea. Fotones y todos. Exactamente. Pero la teoría de cuerdas es que en realidad todo está hecho de cuerdas muy, muy, muy pequeñas que vibran, y dependiendo de la frecuencia en la que vibren, entonces se crean las cosas. Entonces, si vibra en una frecuencia, se crea un electrón. Si vibra en otra frecuencia, entonces estás creando la fuerza de la gravedad, y así, ¿no? Con todo lo que existe y todo lo que percibimos en el universo y en el mundo que habitamos. Y lo que yo también entiendo un poco de la teoría de cuerdas es también que a través de estas vibraciones también genera otras realidades, las Sí, cuales no estamos percibiendo. pues no es como otras realidades. Bueno, sí, son otras realidades, pero es más como las dimensiones, porque a ti te dicen, bueno, hay 3 dimensiones, 4 dimensiones, pero en realidad lo que dice la teoría de cuerdas es que pueden haber hasta 10 dimensiones que están como enrolladas o como escondidas entre las dimensiones que nosotros conocemos y percibimos, y que son tan delgadas, como tan
que no las percibimos. Sí. Entonces, lo que da a entender es que hay una realidad mucho más compleja y como mucho más rellena de cosas que nosotros sencillamente no somos capaces de percibir. O no entendemos. Yo creo que la O no naturaleza de entendemos. ello y muchas cosas que pasan Exactamente. puede ser por esto, o sea... Que es muy... Pues, o sea, yo en teoría de cuerdas yo la asocio mucho a Interestelar. En la parte en la que al protagonista lo botan como en una dimensión en la que él puede ver muchos momentos del tiempo Al mismo simultáneamente. tiempo. Ajá, exactamente. Y es un choque rarísimo y él al principio queda así como todo enloquecido porque se supone que esas son dimensiones que él no debería o que la mente humana no comprende. Entonces lo siento mucho más así. Sí, es que, bueno, sí, tiene todo el sentido. Aunque, científicamente, esa es una teoría que no ha podido ser del todo probada. Está más manejada como una hipótesis. Y estoy convencido de que hay muchos científicos que al día de hoy están tratando de buscarle una explicación o una lógica. Ajá. Muy similar a los agujeros de gusano, que son como teorías que son explicables, tienen una física detrás de todo. No es algo que está inventado así por el que se dio del aire. Pero que no tienen todavía como esa prueba que dice, mira, ahí está. Es que yo siento que hay muchas cosas que no, de la física cuántica que no tienen, que son solo teoría, pues, que no están Exactamente. probadas. Ajá. Sí, sí. Exacto. Es que es complicado, o sea, tú te pones a pensar... Esto va a sonar como muy vago, ¿no? Pero la película del hombre hormiga, que él se puede reducir incluso hasta el estado cuántico y ver cosas que nosotros jamás en la vida... Ajá. seríamos capaces de percibir. Entonces obviamente él ve como todo, básicamente todo un universo microscópico, es muy grande, Nanoscópico. a nivel cuántico. No. Pero es más o menos lo que dan a entender allí es que sí hay otras cosas que no estamos nosotros percibiendo Ujú. actualmente. Bueno, Es como cuando, es decir, hay teorías como la del universo elegante que está como encerrada dentro de la teoría de cuerdas y te dice como creo que es un episodio de Los Simpsons, creo que es un viaje como cuando viajan en el tiempo y cambian las cosas, que igual está basado en un cuento de Ray Bradbury, que claro, sucede algo y ligeramente haces un pequeño cambio en el pasado y en el futuro todo es radicalmente distinto. Bueno, es muy parecido a eso, que la teoría del universo elegante es como que, claro, en este universo la gravedad, por ejemplo, funciona de cierta forma, las leyes de la física funcionan de cierta forma, pero entonces hay universos paralelos a este en los que las leyes de la gravedad son completamente diferentes. claro. En los que las formas de vida son otra cosa que nosotros no podríamos imaginarnos. Y así. Que hay tantas cosas tan ajenas a nuestra percepción del universo que en otro lugar podrían ser perfectamente posibles. Y normales. Y que suceden así en ese lugar porque así es como suceden en ese lugar. De la misma forma que aquí las cosas suceden según las leyes de la física. Porque, Exacto, pues, y que es como nosotros respirar oxígeno. Exacto. Y que es la cosa más normal que... Pero o en otro universo no Es imposible. Ajá. O sea, como que alguien pueda respirar en este ambiente, imposible. Porque es que igual en últimas el universo es como un azar. Es decir, yo lo digo desde la ignorancia y los documentales que uno ve, que uno dice como claro, la existencia de la vida o la existencia del planeta Tierra mismo fue una coincidencia gigantesca, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa puede pasar en este universo y si tú barajas las cartas y caen de otra forma en otro lado, totalmente. Perfectamente, otra cantidad de cosas pueden pasar. Y es que el universo es absurdamente enorme, o sea, Exacto. No, a veces mi cabeza no logra comprender al 100% la inmensidad de lo que es el universo. O sea, si para mí el planeta Tierra es tan enorme, pero realmente es un grano de arena es grande, el grano de arena es como la galaxia, esta Vía Láctea. Sí, somos absolutamente o sea, nada. Nada, o sea, a veces nos ponemos a pensar quizás en todo lo que nosotros nos preocupamos día a día. Tenemos que pagar cosas, tenemos que pagar todo, los impuestos y preocuparnos por
por muchos líderes mundiales que están haciendo trizas este mundo. Un poco. Pero que si te pones a pensar son cosas muy infantiles entre una y otra cosa que no tiene absolutamente nada de sentido. Y creo que sería más fácil que todos vivieran en paz y ya. O sea, pero bueno, eso es para otro episodio. En nuestra era actual hay un avance bastante significativo, creo que a nivel tecnológico. Y es que estamos hablando de que Google desarrolló un chip llamado Willow. Es una cosa muy loca. Pero tan loco que estamos hablando de que este chip tiene la capacidad de procesar problemas matemáticos absolutamente complejos que le tomarían a las computadoras actuales más de 10.000 años en dar un resultado. ¿Qué? Y este chip tiene la capacidad de hacerlo en 200 segundos aproximadamente. Es una locura. O sea, yo leí esto y pensé que eran muchas de estas teorías conspirativas y cosas locas que salen en internet, pero de verdad esto es algo que Google ha hecho. Y lo que se espera es que en el futuro los computadores pasen a existir con procesadores cuánticos. Wow. Lo que yo entiendo es que, bueno, la información más o menos, porque de verdad es difícil de interpretar, al menos para estos simples mortales que estamos acá, pero estamos tratando de entender. Y es que esos computadores no funcionan con los bits clásicos, que son ceros y unos, son binarios. Sino que estos funcionan como con una combinación de ambas al mismo tiempo de todas estas, lo que llaman qubits o bits cuánticos. Ok. Y la cuestión es que para ellos procesar la información de forma tan rápida, y esto es más una teoría. No, o sea creo que no está comprobada del todo. No sabemos cómo funcionan realmente las computadoras cuánticas. Sí, pero eso tiene que ver un poco con teoría de cuerdas, con teorías de multiversos y los chips cuánticos, que aparentemente comparten todo esto, y es que para dar los resultados, aparentemente, esta búsqueda de información va a otros multiversos y traen el resultado. ¿Qué? O sea, estamos hablando como una especie de que los chips tienen la capacidad de interceder en otros universos. Parece que es como una apertura de un portal a buscar esa información y es la que proveen. Es una locura. Eso es... Totalmente. Pero es como que es ese chip que está creado, y yo creo que eso tiene que... Esto lo podemos ver más o menos como en unas películas o series actuales, Dark Matter, que está en Apple. No estamos patrocinando a Apple, pero sí o no nos están patrocinando, mejor dicho. Pero Apple tiene muy buena serie. Es verdad. Es la verdad. Dark Matter, muy buena, por cierto. Ellos crean como una caja que puede viajar a varios multiversos. Ajá. Pero esta caja, obviamente, tiene que existir en todos los multiversos. Oh. Entonces, es por eso que cuando esta persona entra en la caja tiene como un montononón de puertas. Es un pasillo infinito. Literalmente infinito. Y cuando abres una puerta, sales de la caja en una realidad completamente diferente. El problema de esta película, no estamos promocionando la serie, perdón, pero es esto más o menos del chip que habla Google, y es más o menos como yo interpreto la información, que este chip existe en todos estos otros multiversos, y es por eso que el chip pues tiene la capacidad como de procesar eso en todos los multiversos y te da es como el si resultado. se conectara a eso. Es muy loco. Y hablando de esta serie, y eso tiene mucho sentido porque yo siento que la serie de verdad está sustentada bajo la física cuántica, porque de verdad es como diferentes realidades con teorías físicas que no comprendemos del todo, porque él entraba en otras realidades donde las cosas estaban completamente diferentes. Okay. Donde, el sentido de la historia es que el man estaba buscando a su esposa en la realidad donde su esposa era su esposa. Oh. Entonces entraba un montón de realidades donde no, o donde había un sistema de gobierno completamente arbitrario, muy actual en América. ¿Qué cosas? Sí, o sea, como muy autoritarios. Entonces la esposa existía allí, pero resulta que había un virus. Entonces este virus como que la estaba matando. Entonces él estaba como súper frustrado porque, o sea, él vio morir a su esposa varias veces de disparos, la asesinaban. Era un montón de cosas que obviamente lo consternaban. Aquí estoy hablando de la serie, lo siento. Pero TDAH, lo siento. Lo que quiero llegar es que este tipo de realidades y la teoría sustenta de que así es como funciona. Realidades con ciertos cambios muy similares a la de nosotros y otras completamente diferentes. Ok. Y el chip aparentemente tiene la capacidad
de hacer esa búsqueda. Como que se conecta con todos los multiversos donde el chip existe, algo así. Esto es algo que a mí me explota la cabeza. Es muy complicado y capaz yo puedo estar muy equivocado en lo que estoy diciendo en mis palabras porque la información sí está un poco complicada y es una teoría, no es algo que realmente Google dijo, sí, claro que sí, eso es lo que estamos haciendo y el chip va a 100 millones de multiversos para darme este resultado. Pero sí, bueno, hablando de este tipo de teorías, venimos a hablar también un poco de lo que son los sueños. Ese es un tema que a mí me obsesiona un poco. No nos hemos dado cuenta. Gracias. Porque yo sigo el tipo de persona. Lo habré mencionado en muchos episodios. Posiblemente no. La verdad no tengo tanta noción de qué tanto he hablado yo de esto. Tú seguramente dirás, ya. Otra vez. No, mentira. Pero sí, los sueños para mí siempre han sido todo un enigma desde que yo estaba niñito hasta mis tiempos actuales. Ahorita no tanto, porque no sueño tan seguido como lo solía hacer antes. Pero a veces yo he sentido esa noción de realidad dentro de ese sueño, como que realmente no es un sueño. Ok. Sí, es un poco vívido. He tenido sueños vívidos donde yo soy consciente, pero no siempre. Pero no quiere decir que no sienta que estoy en un lugar real. Pero yo siento que los sueños vívidos son... Porque yo no suelo soñar tanto como tú, ni tener sueños tan raros. Y he tenido un par de sueños vívidos con los que uno se despierta y queda con esa sensación, o sea, eran pesadillas, entonces quedas con la sensación de malestar. Sí. Y siento la necesidad de verificar que lo que pasó en el sueño no está pasando en la realidad. Pero yo siento que eso es muy distinto a sentirse uno en una realidad paralela mientras uno está soñando. Sí. ¿O no? Es que es muy complicado también porque personas, ya no hablando por mí, pero de muchos videos de personas contando sus experiencias de sueños que se sintieron tan reales, quizás no vívidos, pero con sentido de realidad. Por ejemplo, una mujer contaba de que tuvo un sueño donde conoció a una persona, donde ella se enamoró, donde hizo una familia. O sea, todo eso sucedió en una noche. Y al despertarse era de sentir esto como de un duelo o de una pérdida, porque todo aquello que ella vivió no era su realidad. ¿Qué? Se enamoró. Ella duró como... O sea, construyó una vida, sí, completamente. Y todo fue un sueño. Y eso es muy raro porque los sueños generalmente, es decir, tú sientes que duran bastante tiempo, pero y a veces son cortitos tiempos. 2 minutos y sientes que duraste horas. Ajá, o días, o lo que sea. Eso está muy raro. Y hay también como un desfase temporal. O sea, tú, si lo interpretas de esa manera, puedes decir, o sea, ¿cómo es posible que en 2 minutos tuve un sueño que duró mucho tiempo? A mí me ha pasado. Sí, claro. Que siento que sueño. Incluso hay momentos en que yo abro los ojos, pero si no hago más nada y me vuelvo a quedar dormido, vuelvo al sueño en el que estaba. Y eso, a veces sí, el sueño es muy feo, yo me tengo que quedar despierto como un buen... Para no volver a entrar. Exacto, me levanto, me voy al baño, me meto un poco al celular como para tratar de desconectar que estaba en ese sueño y no volver a caer en el mismo. Bueno, cositas. Pero los sueños vívidos, es algo muy particular. Porque de verdad, cuando tú entras en ese estado de conciencia dentro del sueño, para ti todo eso que está pasando se ve y se siente bastante real. Lo curioso de todo es tener la capacidad o la habilidad de cambiar las cosas dentro del sueño a tu conveniencia. Sí. Que aparezcan personajes o que aparezcan, no sé, escenarios completamente distintos a los que estás viendo en ese momento. Puedes hacer realmente esos cambios y lo certifico, puedes volar. O sea, hacer unas cosas y se siente tan real, tan rico como la sensación de estar en el aire flotando. Pero hay algo muy particular. Y es que en este reino de los sueños, aquí nos desviamos un poco, pero está, digamos que un poco conectado porque estamos hablando de como una realidad alterna, aparentemente. Cuando llegas a ese lugar, cuando esas otras personas o entidades que están ahí contigo se dan cuenta que tú estás teniendo una experiencia vívida o que estás consciente de que estás ahí, ellos empiezan como a notarlo y te empiezan como a mirar. Oh, no. Y lo que están buscando es sacarte de ahí.
porque ya se dio cuenta que está metido acá y está consciente y... Ajá. Entonces muchas personas cuando tienen este tipo de sueños vívidos han tenido muchas experiencias de este tipo y que para mí son bastante tenebrosas. Puedo hablar de 2 oportunidades donde las tuve de niño, porque de grande vívido de verdad no recuerdo que lo haya tenido recientemente o en los últimos años, pero de niño sí tenía ese tipo de sueños y pasaba eso. Estábamos como por ejemplo uno de los que recuerdo en la escuela. Todo, o sea, era como que estábamos jugando cosas como en el recreo. Sí. Me di cuenta de que estaba soñando y fue, ok, estamos soñando, y a veces lo decía en voz alta, estoy soñando. En este sueño lo dije en voz alta y alguien me miró. Y fue como, pero no como que preguntando nada, sino como que me miró y todos atrás empezaron como todos a poner su atención en mí. No. Acto seguido empiezo yo a correr porque yo dije, esta gente se me viene encima. Porque todos me estaban mirando feo, pero así como de querer cogerme, como agarrarme. Ujú. Y entonces yo empiezo a correr. Y la única forma que yo aprendí de niño de salir de un sueño era como haciéndome daño en el sueño. Oh. O sea, me iba de cabeza al piso, como tratar de partir el cuello, o sea, una cosa súper loca, como irme de cabeza al piso, o hacerme daño, o caer por un abismo, y así es como yo lograba despertar. Pero siempre era una experiencia bastante extraña, esa sensación de que me estaban vigilando, o que me querían como, no sé. Claro, eso está muy raro. Bueno, lo que dice Fred Alan Wolf, que él era un físico teórico, es que cuando uno sueña, uno está visitando realidades alternas, ¿no? Okay. Siempre. Porque en el sueño las cosas generalmente no son tal cual nosotros las vivimos mientras estamos despiertos, ¿no? Entonces, como que el tiempo se distorsiona, era lo que decíamos, que uno piensa que sueña durante horas y horas, pero realmente pasaron 5 minutos de sueño. Muchas veces las leyes de la física no funcionan de la forma en la que nosotros estamos acostumbrados, el espacio también es distinto, tú atraviesas, te mueves de un lugar a otro de formas rarísimas. Sí. Entonces, lo que él dice es que no es que el cerebro esté creando imágenes como originales, sino que lo que estamos es sintonizando, es como si el cerebro fuera un radio. Entonces es como si estuviéramos sintonizando otras realidades. Como frecuencias. Exactamente. Entonces, porque igual en últimas el cerebro funciona también como con impulsos eléctricos y con ondas. Entonces, que puede ser que al dormir y entrar en ese estado de inconsciencia, nosotros estemos conectándonos con las ondas de otra realidad. Y por eso es que los sueños son tan raros. Y cambiantes, además. Claro, puede que sea el sueño de la cosa más normal del planeta, pero siempre algo que no está del todo normal ahí, La ¿no? lámpara está torcida. La lámpara, ajá, o el tiempo no funciona igual, o hay alguien que no se ve de la misma forma, esa clase de cosas, ¿no? Es que es muy raro porque, por ejemplo, volviendo a sueños que nosotros tenemos. Para mí eso es muy interesante, no sé si para ustedes, espero que también lo estén disfrutando. Pero sueños como por el estilo en los que estás en un lugar o estás en un lugar que aparentemente es corriente, cosas cambian. Uh-huh. Y por ejemplo vas recorriendo la ciudad buscando un lugar, porque en tu mente como que lo recuerdas de un modo, pero en no la realidad que existe. estás, exactamente. Entonces tú, pero ¿cómo llego? O sea, si eso estaba allá, ¿por qué no lo encuentro? A mí me pasaba mucho de niña que yo soñaba que el conjunto en donde yo vivía desaparecía. ¡Qué Entonces, trauma! y siempre era la casa y yo iba caminando por la cuadra y pues yo sabía que era lo que había antes del conjunto y después del conjunto, ¿no? Sí. Claro, en el sueño, el espacio en el que debía estar el conjunto no existía. Y yo lo buscaba y era una cosa, era un sueño que me pasaba mucho de niña. Y es bien raro. Pero bueno, Muy extraño. entonces es eso, que puede que realmente no estemos imaginándonos cosas, sino que estemos visitando universos en los que las cosas son ligeramente distintas a lo que son aquí. Y también este científico lo que decía era que muchas veces, a mí me pasaba mucho que yo tenía muchos déjà vus de niña, con cosas completamente ordinarias del día a día, pero pasaba mucho y yo tenía esa sensación de que yo ya había vivido
eso, lo que fuera que yo estaba viviendo muchas veces, lo que pasaba era que el sueño yo lo había tenido y sucedía de una forma y yo era capaz de evitar que sucediera eso en el sueño haciendo algo distinto en el momento en el que yo estaba viviendo el momento, ¿no? El déjà vu propiamente. Pero bueno, lo que esto en muchas teorías o en muchos lados lo llaman como precognición o intuición o como, sí, una clase de evidencia, mejor O dicho. corazonada. Exactamente. Este científico lo que dice es que puede que no sea que tú estés percibiendo algo que va a pasar en el futuro, sino que estás recibiendo información de estos otros universos en los que eso que tú estás a punto de vivir ya pasó. Y te llega como una Y especie te llega como de el recuerdo. ajá, exacto, porque ya es el pasado en ese otro universo. Wow. Entonces que tú estás recibiendo Qué loco como eso. esa información es una vaina rarísima. Muy interesante, es decir, una teoría, porque claramente no está probada, Sí. pero bastante única e interesante, eso yo no lo había escuchado. Fíjate que hablando de déjà vus, eso me pasó cuando yo llegué nuevo a esta ciudad, Bogotá. Ujú. De que había muchos lugares y muchos rincones, o digamos que el ángulo en que daba la luz a una pared o algo, me hacía sentir esa sensación de ¿En déjà vu, serio? de que yo había estado en ese lugar. Como un puente, pero no el puente entero, sino una parte del puente. Me hacía sentir que ya esto lo había visto. Sí, porque son detallitos Es generalmente muy pequeño. pequeños. Ajá. Sí, y es muy raro porque te deja con una sensación así de... Ya Pero esto lo vi. yo ya pasé por aquí, yo O ya este viví. edificio, esto yo lo he visto. Ajá. Pero quedas también como un poco descolocado, pero es algo muy pequeño, muy de segundos, como, bueno, y tú sigues tu vida. Pero Ujú. es eso, es literalmente esa sensación tan rara y de desubicación. Ajá, sí, sí, sí. Ahora, la inversión a lo que se cree que es un déjà vu, que es que miramos algo y nos hace sentir que estamos ahí, hay algo que se llama la escopaestesia, que sucede al contrario, como que algo Te está observando. nos observa a nosotros o algo viene a nosotros. Wow, no. Bueno, eso es más o menos, sí, como en los 90 hay un científico y biólogo que es Rupert Sheldrake. Decide ponerse como a investigar lo que eran estos fenómenos para ver de dónde salía como esta especie, como podríamos llamar como sensación, sí, de ser observado, creo que es lo más fácil. Y él reunió a varios voluntarios para hacer como una prueba de todo lo que era este fenómeno en condiciones controladas. Entonces, algunas veces los observaban en secreto y en otras no. Ujú. Se les pedía simplemente decir si ellos estaban teniendo esta sensación de ser observados. Oh, Claramente, y creo que si te hago la pregunta, ¿has sentido alguna vez? ¿Te has sentido observada en sí, algún punto? claro. Obviamente. Bueno, los resultados que arrojaron en la investigación es que un 58.5% de esta población con la que hicieron la prueba acertaron con precisión haber sido observados de verdad. O sea, sintieron la sensación, la dijeron y es como, sí, estabas en lo correcto. Estabas en Porque... lo correcto. Eso es bastante. Sí, Pero también, bueno, no sé si tenga que ver como con el hecho de que eso es también muy de instinto. puede ser de instinto, pero ¿qué ¿Sabes? pasa cuando estás solo y ahora lo sientes? ¿De dónde está viniendo la sensación? No sé. Sí. Estamos otra vez en los multiversos. Multiversos, fantasmas. Ajá. Siento que puede tener algo de conexión con eso. Puede que sí, puede que sí. Capaz nosotros vemos un fantasma o esa entidad siente que lo estamos observando. Y voltean y no nos ven a nosotros. Nos estamos observando Y mutuamente. exactamente cuando sentimos que nos observan, nosotros somos el fantasma para esa. ¡Qué locura! Es una locura. O sea, a mí eso me parece una cosa súper loca porque, bueno, también aparte de eso, hay otra teoría que es la del campo mórfico. El campo Ok. mórfico, bueno, aquí ya cambiamos un poquito, pero estamos hablando de una especie de conciencia colectiva. Ok. O un internet de la conciencia. De que nosotros como especies estamos interconectados unos con otros, no importa la ubicación. Que yo Ujú. puedo estar aquí en Bogotá, pero en Londres otra persona aprende de forma más rápida algo que me tomó a mí más tiempo ponerlo en práctica y como sí, como aprender esa nueva habilidad. Wow. Porque ya yo lo coloqué en ese otro lado o en esa computadora grande y entonces otra persona lo puede aprovechar
y mejorar o aprenderlo más rápido. ¿Sabes que eso puede que tenga sentido? Porque no sé si te has fijado cuando tú empiezas a leer la historia y tú te das cuenta que hay muchas personas que tuvieron la misma idea al mismo tiempo en sitios radicalmente distintos. Entonces hay muchas Sí, es eso. tribus indígenas que tuvieron los mismos avances tecnológicos, pero estaban en lados opuestos del mundo. Sí, era imposible que tuviera una especie de comunicación para decir. Exactamente, o el hecho de que, no sé, cuando empiezan como los grandes inventos de la humanidad, que muchas veces, claro, sucede, esta persona tiene esta idea y empieza a trabajar en ella y muy contemporáneamente hay otra persona en otro lado del mundo trabajando en una idea muy parecida y es como... Pero a ti no te ha pasado. A mí siento que me ha pasado. No le doy mucha cabeza. Ajá. Pero es que a mí se me ocurrió una idea. Uh-huh. Yo, wow, esta idea, qué chévere. Bueno, la Genio. escribimos o simplemente la maquino acá Ajá. y nunca la ejecuto. Sí, claramente. Un mes después, 2 meses después, un año después, alguien hizo la idea que a mí se me ocurrió. Y estamos hablando de una canción, puede ser la idea de una película, puede ser capaz incluso hasta una teoría loca, o sea, no estoy hablando de mí, de la teoría, pero hay cosas por el estilo que a mí se me ocurrió, yo las analicé de esa forma y no la puse en práctica y otra persona completamente remota y ajena a mi entorno familiar o lo que sea, hizo lo mismo. Eso Y es como, está... pero eso a mí se me ocurrió. Eso a mí se me ocurrió y esta persona lo hace. Se siente como que te están plagiando, como que... Pero es que tú no lo pusiste en ninguna parte. Me estás plagiando el pensamiento. Y eso, bueno, yo no sé cómo explicarlo y eso es como... Creo que hace parte de lo mismo de este internet de la conciencia. Yo sí siento que eso pasa porque a mí me pasaba que yo tenía un amigo y nosotros no nos veíamos en periodos muy largos de tiempo y no hablábamos. Pero entonces cuando coincidíamos otra vez estábamos como en cosas muy parecidas. Entonces estábamos escuchando la misma música, estábamos leyendo los mismos Eso libros. es loco. Y eso nos pasó como unas 2 o 3 veces, que pasaban meses sin hablar es decir, sin nada que ver, y nos encontrábamos para hablar otra vez. Es como, ay, mira, estoy leyendo este libro. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo me lo acabo de leer hace un mes, lo que sea. Y sí, nos pasaba eso mucho. Y pues sí, siento que tiene... No sé cómo funciona, pero... No sé. Yo le doy total credibilidad a esa teoría. Sí, Sí, y para mí es esto verdad. puede sustentar también a esto lo de la realidad vista desde el punto de la simulación. Ajá. De que somos como partes de una programación o de una De pronto computadora. nos están Y es por programando. eso que como estamos interconectados con ese sistema, que muchos podrían interpretar como un dios, como el universo, como lo que sea, Ujú. en realidad es esa información que es cargada allí y pasa a otra conciencia, a otra persona, O sea, a literal, otra... estamos descargando información de la nube. De aquí para allá, allá para acá, como internet. No, esto es una locura. Puede que sí. Eso se me hace un poquito más sórdido. Bastante. Pero bueno. Pero puede es que una sí. teoría. Es una teoría, bueno, está puesta, está plasmada, pero es muy difícil de comprobar, aunque que este estudio, al menos el del que te están observando y aciertas porque sientes que te están observando, dice mucho. Sí. Tiene Pero toda la bueno. razón. En la Villa del Señor. Exactamente. Tú dijiste lo de este amigo que tenían como esta especie de conexión muy especial. Ujú. A mí me pasaba algo similar. No una persona en particular, pero a veces yo escuchaba el nombre de una persona que me llamaba. O mejor dicho, perdón. Escuchaba la voz de una persona que me llamaba. Ah, ok. Eso le pasa a muchas personas. Dicen que es parte de un cerebro funcional y un cerebro sano, de que tú escuches tu nombre siendo llamado, sí. Menos mal, yo pensé que me estaba enloqueciendo. Continuemos. Sí. Pero en una oportunidad me acuerdo que yo estaba en este trabajo. Ujú. Esta persona y yo estábamos en departamentos distintos, un poco alejados dentro de la misma compañía. Ok. Pero yo escucho que me llaman y escucho Rockner. Recuerdo que lo escuché del lado derecho de mi oído y yo incluso volteé. Y yo, Y yo decía, pero es que se me parecía la voz de Diana. Ujú. Era la voz de Diana. Pero no está ahí, no está aquí en la oficina. Entonces le pregunté a una compañera que estaba más allá. Tú me llamaste. Le pregunté a la otra compañera. Tú me llamaste. Entonces como, ¿qué? Entonces yo me quedé. Diana, es Diana, es Diana. No ha pasado ni un minuto y suena el teléfono. Ajá. Yo contesto el teléfono
Y yo, ok, aló. Entonces, Diana, era Diana. ¿Qué? Y yo le dije, Diana, tú no me vas a creer, pero acabo de escuchar tu voz que me llamaste. Y, o sea, y quedé aquí como desubicado porque no estabas aquí en la oficina. Ajá. Y Diana, es que estaba pensando en ti porque necesitaba un favor tuyo y te llamé. Y así fue, Y o sea, está fue bueno. una cosa loquísima. Yo ahí obviamente me quedé como, wow, ¿qué? Son ese tipo de cosas, son unas conexiones como... Bien raro, bien raro. Parece una cosa telepática, yo no sé. ¿Cierto? Sí. Es bien extraño, es bien extraño. O cuando, por ejemplo, similar a lo de los libros que estaban leyendo un capítulo, también es cuando estás pensando en una canción, que la estás pensando tú y otra persona canta Canta parte de la parte de la canción. What? Dime, o sea, Sí, sí, sí. hay algo más allá, a higher power. Siento que sí. Ahora vamos a adentrarnos en qué significa la realidad. Ok. ¿Es la realidad realmente la realidad o es simplemente una proyección? Realmente, no sé si la realidad... Es real. Eso parece un trabalenguas. Pero eso de verdad tiene cierto sentido. Ujú. Porque digamos que, bueno, los estudios que se han hecho en base a lo que es la realidad nos indica que esa realidad no existe sino hasta que la ves. Por ejemplo, la realidad es como un mapa abierto en un videojuego que existe todo un mundo, Ujú. pero hasta que tú no explores y la mires, eso para ti no va a ser real. Ok. Y que la realidad es muy dentro de ti. No es como los factores externos, esas simplemente se vuelven reales hasta que tú los estás viendo. Las personas, los objetos, tu cuerpo, las cosas con las que interactúas al día a día, Ajá. se convierten en realidad. Porque tú las estás experimentando. Ok, sí, tiene mucho sentido. Y eso también me parece un poco loco cuando te pones a pensarlo, porque hasta qué punto puedo yo creer que todo lo que está sucediendo, este podcast, este programa, nosotros aquí sentados, hasta qué punto todo eso es real. ¿Soy yo real? ¿Tú eres real? No sé. No Son sé. cosas que a veces a mí se me han ocurrido y es como, ¿será que yo todo lo que estoy experimentando también es solamente una proyección De mi cabeza. mía? Sí, tiene todo el sentido. Y ¿No? no sé ni siquiera en mi cabeza, porque yo no sé si todo esto que estoy siendo yo aquí, esto que ustedes ven, soy realmente yo. O si yo estoy en otro lugar. Estás conectado a la Matrix. Algo por el tubo estilo. así en los... Y esa película también tiene su sustento más o menos de lo que es el mundo cuántico. Tiene un montón de... Sí. Sí, muchas teorías que se ponen en práctica. Bueno, creo que es el mejor ejemplo que podemos decir para esto de lo de la realidad. Y es que como que siento que me overwhelm. Te abrumas. Me abrumas mucho como pensar, buscarle una explicación a todas esas cosas. Porque Sí. empiezas a cuestionar todo. O sea, y literalmente yo creo que el ser humano es experto. Bueno, muchas personas son expertas en estar cuestionándose absolutamente todo. Y yo siento que si le das tanta importancia y peso a eso, te puedes volver loco en cierta forma. Porque siempre estás como cuestionando y preguntándote, y es que esto que estoy haciendo, esto que yo estoy viendo en este momento, ¿será que es real? ¿Esto no es real? Es muy loco. Fíjate que hay una historia, y esta chica, eso también es un TikTok. Si lo encuentro se lo pongo acá. Donde ella está contando de que ella tiene estos AirPods en su escritorio normal. 2 audífonos, es un par. De la nada ella cuando mueve la vista para otro lado y vuelve a ver, resulta que aparece un tercer audífono. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Ella se empieza a como a preguntar, pero ¿será que cuando vino mi amiga por alguna razón ella dejó uno de sus AirPods? Uh-huh. Pero esa era una pregunta solamente por querer darle lógica a eso, porque ella estaba súper consciente y segura de que su amiga no dejó los AirPods. Ok, sí. O que ni siquiera los llevó a la casa cuando ella fue. Ajá. La única explicación que ella se encuentra es que en esa realidad o como en un cruce interdimensional, el AirPod de una realidad de ella apareció en este otro Se cayó universo. de una realidad a la otra. ¿Qué? Algo por el estilo. Y es que ella llamó a varias personas porque ella dice, pero
¿qué putas? Claro. ¿Cómo es posible de que un AirPod, un material, es algo tangible, es algo que es claramente... Y es que además de todo, lo que ella se recordó es que, ya va, es que yo le tenía una marca al AirPod. Ajá. Y era exactamente el mismo que estaba en la cajita. Oh, Eran lo mismo, o sea, es como que están duplicados. No tiene sentido. Pero son 3, o sea, el otro se le quedó en otra realidad. La otra realidad de ella estaba buscando el otro AirPod, me imagino. La china. La pelada en otra realidad, como el AirPod solamente se desapareció. Exacto. Y no aparece. Y así como esta historia, que es algo muy sencillo, muy, muy fácil de decir, es un cuento muy corto, Sí. insignificante. Ajá. Otras personas también han experimentado saltos cuánticos, o lo que podría llamarse como saltos cuánticos, como que ellos están manejando por una carretera y sucede un accidente. O va a suceder un accidente, pero de la nada ellos se dan cuenta de que están como en otra parte de la vía, o están como más atrás. Y es como, pero ya va, yo esto ya no lo pasé. Oh, no. Este lugar, o sea, ¿qué? ¿O la mente de verdad me está haciendo una mala jugada? ¿O realmente hubo un cambio de realidad? Ok. Y hay veces que esos cambios de realidad, cuando suceden y van y hablan con una persona y hay algo muy particular que sale a colación en esa conversación, y el otro le dice, pero Eso nunca pasó. ¿de qué me estás hablando? Porque esos pequeñísimos cambios entre una y otra se ven afectados para esa persona que tuvo el salto cuántico. Claramente. Y esa realidad en ese universo donde ella cayó supuestamente no hace parte de. Loquísimo. Eso no tiene sentido. Es decir, tiene sentido y a la vez no tiene sentido. Pero también me hace pensar mucho en lo difícil que es confiar en tu propia mente, ¿no? Eso también. Porque tú, o sea, tú creas los recuerdos y la mente está funcionando bien, digamos, pero el cerebro inevitablemente también rellena la información faltante. Totalmente. Y tú no sabes qué es lo que te está poniendo ahí, y es lo que hablan mucho, por ejemplo, en los... Esto no tiene nada que ver con la física cuántica, pero es lo que hablan mucho en con los testigos de un crimen. Uh-huh. Que los testigos no son confiables muchas veces, y ponen los testimonios de varias personas que presenciaron un crimen, y las personas dan descripciones muy distintas de un sospechoso, por ejemplo. Y de un mismo hecho de los cuales todas las personas fueron testigos. Exactamente. Y pasa mucho también cuando uno está tratando de recordar algo que pasó, por ejemplo, y tú intentas contarlo y alguien más que estaba en ese sitio y que vivió lo mismo que tú te dice, no, pero es que esto no pasó así. Sino lo que pasó fue lo siguiente, y tú dices, no, para nada. Lo que sucedió fue esto. Porque son dos realidades distintas. Aquí es lo que tú viste y es lo que esa persona vio. Son dos realidades. Y creo que sustenta un poco la teoría de que lo que tú ves es tu realidad. Sí, claramente. Total. Me huele un poco la cabeza, la verdad, de pensar un poco de esto. Si tú porque y yo estos estamos son temas experimentando que me lo obsesionan. mismo. Exactamente. Es que mira lo que pasa también como con esta locura. Bueno, no sé si se parece a la historia de los 3 AirPods que le aparecen a esta chica, pero no, creo que no. Que es cuando estás buscando algo y estás buscando y lo tienes en la mano. Son cosas que el cerebro a veces te hace como una mala pasada, una mala jugada, y tú te obsesionas o Justamente. tú dices, ¿qué me está pasando? Pero son quizás temas parecidos, ¿o no? Es una realidad diferente. Hay algunos ajustes allí en la Matrix que te hicieron como, bueno, como el que está jugando a los Sims en ese momento. Mentira, no. Claro que no, y te lo borra. Upsi. Sí, cositas por el estilo. Pero bueno, cada quien tiene su propia percepción de las cosas. Y ninguna realidad, o sea, porque para ti algo es real no quiere decir que sea menos real para otra persona. Y bueno, cada quien tiene sus propias experiencias en la vida y todas son válidas. Es muy cierto, es muy cierto. I guess we'll never know how this all happened. How this all happened. Bueno, yo creo que de esta manera podemos ir cerrando este tema, porque ciertamente hablar de nuestra existencia en el universo podría tener sentido explicándolo desde una teoría, pero pierde totalmente todo el sentido cuando la contraponemos con otra teoría que dice algo completamente diferente. Y siento que también que nosotros, como lo que somos como especie, como seres humanos,
es muy difícil realmente como validar al 100% una teoría de este tipo cuando nuestros ojos, o al menos nuestra tecnología, no ha llegado a ser capaz de decir, es que mira, aquí se creó este agujero negro o este agujero de gusano que apareció o lo hicimos. O que yo me metí por, no sé, con este chip que creó Google y pude ir a otro multiverso y experimentar ciertas cosas. Aquí así. Exactamente, hasta que eso no suceda, nosotros no podemos decir al 100% como qué es todo esto. Totalmente cierto. Bueno, amigos, de esta manera culminamos. Por favor, suscríbanse a nuestro hermoso canal del Cuarto Misterioso para seguir creciendo esta comunidad de roomies, que ya somos más de 5,000 personas. Súper contentos, como siempre. Súper emocionante. Muchísimas gracias por todo el cariño, por escucharnos, por suscribirse, por seguirnos. Si no nos siguen todavía en redes sociales, pueden encontrarnos en TikTok e Instagram como @elcuartomisteriosopod. También tenemos un correo para quejas, sugerencias, comentarios, ideas, historias que tengan para contarnos para los especiales de Noches de Horror, que es elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Si quieren seguir a Rogner en sus redes sociales, pueden encontrarlo en TikTok e Instagram como Rognerlaya. ¿Sí? Y a mí en Instagram solamente como Lina_Lafont. Así es, amigos, y bueno, de esta manera nos despedimos y será hasta dentro de unas 2 semanitas que venimos con un nuevo episodio. Será hasta la próxima. Chao. Bye.